Hola, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarles y darles las gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa en torno al 14º Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, que se va a llevar a cabo del 24 al 26 de octubre en Puerto Vallarta. Y este año, en esta ocasión, el lema del Congreso es primordial. Este año el lema es Educación Integral de la Sexualidad para el Desarrollo Humano, porque en el gremio nos parece de suma importancia, piedra fundamental en la educación integral de la sexualidad, pues hacer este tipo de trabajo. Y para hablar sobre los pormenores de este 14º Congreso Nacional de FEMES, pues tenemos entre nosotros, nos acompaña Rodrigo Moeno, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, quien le doy la bienvenida. Nos acompaña también David Barrios Martínez, presidente del 14º Congreso de FEMES. Nos acompaña Teresa Hurtado, representante de la Comisión Científica del Congreso, y una servidora, Verónica Maza Bustamante, estoy como responsable de medios del Congreso y también soy ponente en el Simposio de Ética y Sexualidad. Entonces, pues me da mucho gusto recibir primero a Rodrigo Moeno, presidente de FEMES, quien nos va a hablar sobre el Congreso de este año. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Verónica. Muy buen día a todas, todos, todes que nos acompañan. Gracias por su tiempo esta mañana para compartirles sobre el Congreso de FEMES 2024. Muchas gracias. En nombre de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, les doy la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa. La FEMES cumple este año 29 años de servicio a México. Y la FEMES tiene como misión el agrupar a organizaciones de todo el país que trabajan en materia de educación sexual, sexología, salud sexual, derechos sexuales y reproductivos. Y el congreso que hacemos cada 2 años es el momento justo de reunir a la comunidad sexológica y a todas las personas interesadas. Y creo que hago aquí la primera aclaración. Este no es solo un congreso para sexólogas, sexólogos, sexólogas, es un congreso para toda la población interesada y afín a los temas de la sexualidad humana, que pues son temas que nos atañen a toda la población. Este año en particular nos sentimos muy, muy agradecidas y agradecidos de poder presentar este congreso en el cual tenemos más de 200 ponencias diferentes en los 3 días que tendrá lugar el congreso, como bien decía Verónica, en Puerto Vallarta del 24 al 26 de octubre. Vamos a tener 4 conferencias plenarias. Ya les platicará mi colega David Barrios ahora detalle de las particularidades que tendremos y la doctora Teresa Hurtado del programa científico. Van a haber 18 cursos, 13 presentaciones de carteles, 12 presentaciones de libros, 32 simposios, 46 talleres y 56 trabajos libres. Tenemos una oferta académica muy rica y que además ha sido muy cuidada y muy curada por el comité científico que hoy representa la doctora María Teresa Hurtado y que preside el doctor José de Jesús González, que se ha preparado en los últimos meses. No todas las propuestas recibidas forman parte del programa. Como les decía, hay una curaduría en cuanto a la calidad, el sustento de la información y qué es lo que vamos a encontrar en el Congreso en resumidas cuentas. Pues vamos a encontrar una actualización de todas las investigaciones, estudios y de la práctica clínica en torno a los temas de sexualidad para compartir con las audiencias, temas vigentes que tienen que ver para las diferentes poblaciones, tanto temas que conciernen niñez, infancia, adolescencia, juventud, edad adulta, adultos mayores también, y desde las diferentes aproximaciones de las herramientas de la educación sexual, la sexología y la terapia clínica. Adicionalmente, y cabe mencionar, es una gran fiesta de la sexología porque es el momento en el que cada 2 años se reúne la comunidad para presentar avances, para compartir información que nos ayude cada vez más a incidir mejor en nuestra práctica profesional de todos los días para la población. Para concluir, solo para enmarcar el momento en el que sucede este congreso, pues vivimos en tiempos en los que la mayoría de la población en nuestro México vive mucho padecimiento en torno a la sexualidad.
embarazos no deseados, violencia de género, infecciones no tratadas. Y mucho de esto se debe a que no llegamos a tiempo con la educación. El Congreso de este año hace un énfasis muy importante en la educación integral en sexualidad como ese vehículo para el desarrollo social. Lo creemos firmemente. A medida que toda nuestra población tenga acceso a buena educación sexual, a servicios de salud sexual de calidad, vamos a poder aminorar esa brecha para que todas las personas podamos vivir la sexualidad pues con el mayor bienestar, la mayor plenitud, con salud y en un marco de derechos humanos. Les agradezco infinito su tiempo y presencia y mis colegas les compartirán ahora más detalles sobre el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo querido. Y bueno, todas las preguntas que gusten compartir, que gusten formular, las vamos a ir respondiendo con mucho gusto. Y ahora le doy la bienvenida a David Barrios Martínez, quien es el presidente del 14º Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología. Adelante, David. Mil gracias, querida Verónica. Pues bien, soy director del CISES, el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, que es una de las alrededor de 52 organizaciones federadas en la FEMES. Y este año he tenido el enorme privilegio, por ser presidente de esta asociación federada, de organizar, junto con un vasto equipo de hombres y mujeres, el 14º Congreso Nacional. Como ya apuntó nuestro presidente de la Federación, Rodrigo, es importante subrayar algunas cosas que creo que son de sumo interés. Para empezar, en efecto, es la gran fiesta de la sexología nacional, donde son convocadas, convocados, convocades los máximos representantes de nuestras disciplinas en México y algunos del extranjero. Van a confluir 4 generaciones de sexólogas y sexólogos, tanto sus vertientes educativa, de investigación como clínica, donde estarán desde grandes pioneros de la educación sexual, como la primera educadora sexual de México, la maestra Esther Corona, hasta alumnas, alumnos, alumnes de las nuevas generaciones de sexólogas y sexólogos. Decía yo que vamos a contar con la presencia de destacadísimas figuras de orden internacional, y así es. Por ejemplo, va a estar presente, entre otras grandes personalidades, Alan Yami, que es vicepresidente de la Organización para la Salud Sexual, la famosa WAS, Asociación Mundial para la Salud Sexual. Estará también Diego Sempol, que es de Uruguay, un enorme masculinólogo y sexólogo uruguayo, un referente importante en toda Latinoamérica en los estudios de género, más orientados hacia las masculinidades. Está también, desde luego, Justin G. Clown, que es el director de la 4S, la asociación sexológica más prestigiada que hay en el mundo. Estará también la gran sexóloga valenciana, otro referente internacional, Fina Sanz, por citar poquitos ejemplos. Habrá representantes en nuestro Congreso de Latinoamérica, España, Estados Unidos y algunos otros lugares. Y de México, como suele decirse, todo Dios. Desde sexólogos de generaciones anteriores, como pudiésemos ser Francisco Delfín Lara, Selma González Serrato, Eusebio Rubio Aureoles, el tal David Barrios Martínez, hasta sexólogas y sexólogas jóvenes, como por ejemplo nuestras dos compañeras que están aquí presentes, Verónica Massa y Teresa Hurtado, entre muchas otras personalidades. Quiero destacar que este 14º Congreso Nacional pone énfasis en la educación integral en sexualidad, basándose en 4 ejes que le dan sustento a nuestro trabajo, a la federación toda. Uno es la equidad de género. Imprescindible reivindicar la igualdad ontológica entre mujeres y hombres, o quienes no se reivindican como mujeres y hombres, o los que se reivindican con las dos identidades. También es fundamental reivindicar el derecho al placer. Nosotros sustentamos el derecho al placer como un derecho humano inalienable, no necesitamos ponerle adjetivos, está bien demostrado que el placer erótico genera bienestar emocional, social y desde luego orgánico. Hay muchas pruebas científicas de ello. También es importante subrayar el respeto irrestricto a la diversidad sexual, que es otro de los ejes sustantivos de este Congreso.
Y finalmente, pero no menos importante, una visión amplia, integradora de lo que es la salud sexual, que incluye aspectos educativos, pero también orgánicos, pero también psicoafectivos, pero también socioculturales. En este Congreso no va a faltar el posicionamiento político en nuestra declaración, todavía es inédita porque será al término de nuestro Congreso, pero podemos adelantar que un elemento fundamental desde nuestro posicionamiento como entidad social y política, que también lo somos, es el demandar del gobierno federal y de las instancias requeridas, sobre todo salud y educación, reales y consistentes políticas que apoyen las adiciones al artículo tercero de la Constitución. Como ustedes saben, desde mayo del 2019 está incorporada la educación sexual integral al artículo tercero, pero no cualquier educación, humanista, científica, con perspectiva de género, laica. Y nosotros queremos, en el mejor de los sentidos y con la mejor de las intenciones, comprometer a nuestro nuevo gobierno a un posicionamiento claro y obviamente la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología estará presta para cualquier apoyo sustantivo de parte de las y los profesionales de estas áreas, la educación sexual, la sexología clínica y la divulgación. Y concluyo comentando que, como ya lo señaló nuestro presidente de la FEMES, Rodrigo Moreno, es importante decir que es un congreso abierto a todo público. No necesitas ser especialista en educación sexual o sexología. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de estas disciplinas en el trabajo, en la familia, en el sindicato, en la casa, en los medios, estás cordialísimamente invitada a estar en este congreso, que como ya señalé, es la gran fiesta nacional de la educación sexual y la sexología y contará con los mejores especialistas en este terreno en muchísimos lugares de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David. Muy, muy importante todo lo que nos acabas de compartir. Y antes de presentar a nuestra siguiente vocera, me gustaría saludar a las personas que nos acompañan en Facebook, que en el Facebook de FEMES. Y si tienen alguna pregunta por esa vía, adelante, también nos va a dar mucho gusto responderlas. Y ahora me gustaría hacer la palabra a la doctora María Teresa Hurtado, quien ella representa el comité científico, en esta ocasión lo representa, del Congreso de FEMES. Adelante, María Teresa, y bienvenida. Muchísimas gracias a todas las personas que están y a las que nos oirán más adelante o en otros medios. Y bueno, como parte del comité científico, me gustaría agregar algunas situaciones que son novedosas para estos congresos que cada 2 años se llevan, y es que ya se integraron para las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, alternativas para poderlas integrar en este tipo de congresos, donde va a haber traducción al lenguaje de señas mexicana, por un lado; por otro lado, también los programas en braille para las personas ciegas. Entonces, ese es un gran adelanto en esta inclusión para las personas con discapacidad que va a tener este congreso. En cuanto a lo que trabajamos en la comisión científica, que nos representa José de Jesús González, trabajábamos muy arduamente en la revisión de los trabajos, que llegaron muchísimos trabajos, los cuales todos se sometieron a 3 revisiones en una manera anónima. No sabíamos qué trabajo estábamos revisando para evitar cualquier situación de conflictos de intereses o de simpatías con unos o con otros, pero jamás hubo eso. Todo estuvo muy bien manejado dentro de la comisión científica, en donde los trabajos cada 2 años que se van presentando los trabajos en un evento tan importante como el Congreso, se transmiten todos los avances que va viendo en la sexualidad, en los trabajos que los alumnos de maestrías y los alumnos de doctorado van trabajando durante estos 2 años, lo presentan en estos congresos, y eso aporta mucho a la sexualidad, a la sexología, que vaya evolucionando y vaya adquiriendo nuevos conocimientos científicos y nueva integración. Y además
que la público en general y los otros profesionales se enteren de todos estos avances. Esa es una gran importancia que tiene esto. Y bueno, como bien decían, también en los trabajos estuvimos revisando y que tuvieran perspectiva de género, que fueran inclusivos, que fueran respetuosos en cuanto a la ética en los talleres que se van a dar. Se toma muy en cuenta todos estos aspectos tan importantes del respeto, la ética y el conocimiento que vaya en aumento para todo mundo dentro de la sexología. Creo que eso es lo que hicimos en la comisión científica. Muchísimas gracias, Esther. Y bueno, a mí me gustaría saludar, está por aquí Esther Corona, nuestra queridísima compañera, como decía David Barrios hace un instante, de las primerísimas o la primera educadora en sexualidad en México. Y Esther, no sé si andas por acá y nos quieres compartir algunas palabras pues sobre toda tu experiencia y tus vivencias en estos congresos de FEMES. Bueno, ahorita en lo que nuestra querida Esther igual toma la palabra, porque claro, como vimos que entramos, no vamos a dejar pasar esa oportunidad, como siempre, para saludarla y que nos comparta algunas cuestiones. Pero pues me gustaría a mí comentarles solo algunas cosas, ¿no? Para redondear lo que han dicho David, Rodrigo y María Teresa en torno al Congreso. Voy a empezar por lo justo donde terminó la doctora María Teresa, que es en esta parte de la ética, porque bueno, vamos a hacer parte del simposio justo de ética y sexualidad, en donde pues vamos a hablar sobre diferentes aspectos de este tema tan importante. Vamos a hablar sobre la ética en la consulta sexológica, sobre la ética en la investigación en sexualidad. Vamos a hablar sobre la ética en la academia, ¿no? En donde esta área de donde surgen muchos conocimientos. Y vamos a hablar de la ética en los medios de comunicación que nos parece fundamental porque a fin de cuentas, pues el estudio de la ética busca ver cómo estamos actuando a nivel personal, a nivel social, en base pues a todo nuestro esquema que tenemos de valores. En sexología tratamos de evitar hablar de lo bueno, lo malo, mas sin embargo hablamos de una vivencia sana, de una experiencia en donde todas las personas involucradas pues estén en consenso, lo hagan de manera sana, de manera segura, de manera disfrutable y que todas las investigaciones que deriven de ahí, toda la consulta práctica, toda esta cuestión se maneje en estos términos, pues de una ética correcta, una ética, punto, ¿no? Que nos lleve como personas que habitamos este mundo, como sociedades que convivimos, a pues tener una mejor pues vivencia de la sexualidad humana, que como sabemos y lo comentamos siempre, es algo inherente al ser humano. La sexualidad no es algo de quitapón, la sexualidad no es algo que está de moda o ya no es una tendencia. La sexualidad surge en nuestra vida desde antes de que nacemos, en el vientre de nuestras madres, empieza a conformar nuestra vivencia como seres sexuados. Y eso termina en el momento en que exhalamos nuestro último aliento antes de morir. Entonces, dado que la sexualidad es una parte inherente a nuestra vida, toda nuestra vida, obviamente se vuelve importante hablar de esto y se vuelve importante hablar pues de estas prácticas éticas que nos lleven a tener una mejor vivencia, ¿no? En lo que a mí me atañe, estudiando, reflexionando en las últimas semanas sobre este tema de ética en los medios de comunicación, me sumergí a ver contenidos de décadas pasadas, digamos como desde los 70s, 80s del siglo pasado a ahora, para ver qué contenidos han compartido los medios de comunicación en temas de sexualidad. Y la verdad es que ha sido un viaje, por un lado, interesantísimo y por otro lado, triste, ¿no? Y hasta devastador en algunos momentos de pensar y decir, venimos de esa construcción de temas de la sexualidad que se han compartido en los medios de comunicación y queremos ya, o sea, no es que estemos empezando en esto, es una carrera que ya hemos hecho desde hace décadas, pues de insistir también en este sector que además hoy pues nos acompaña en esta conferencia de prensa de los medios de comunicación, de decir, vamos a hacernos responsables también para compartir información, pues que sea fidedigna, que sea verificada, que sea interseccionada,
que sea integral, en donde podamos entender por qué es importante hablar y entender el género, entender todas las orientaciones, entender las identidades, las formas en que estamos viviendo el mundo, las formas además también en que pues el heteropatriarcado nos ha estado marcando y cómo lo estamos analizando tanto en el gremio sexológico como particularmente en el caso de este simposio y de lo que a mí me atañe, pues en los medios de comunicación. Entonces va a dar mucho gusto también con ustedes que nos acompañan en esta conferencia de prensa y quien guste, por supuesto, ¿no? Vincularse, pues hacer esta conversación cada vez más importante de cómo podemos compartir toda la información, todo el bagaje, todas las historias vinculadas con la sexualidad humana en los medios de comunicación, pues de una manera correcta, positiva y que, por supuesto, aporte a nuestras sociedades. Entonces, por ahí va esta cuestión del simposio y también quería compartirles un poco sobre la vivencia más allá de todo lo que vamos a tener, de todas estas cuestiones académicas, científicas, educativas. Yo creo que algo que representa muy bien a los congresos de FEMES que se llevan a cabo cada 2 años, es la convivencia. O sea, la convivencia es fantástica. El gremio sexológico mexicano es muy importante. Ya se han hecho referencias, hubo una conferencia espléndida en el pasado congreso que se llevó a cabo en Mérida, justamente de Ser Corona, donde nos hizo todo un panorama de la sexología en México y donde pues nos compartió que realmente nuestro país es punta de lanza en términos de sexología, de las personas que están haciendo trabajo sexológico en diferentes plataformas a nivel internacional, en asociaciones, fundaciones, proyectos, empresas, etcétera. Y entonces imagínense, si tenemos como todo ese legado, ese bagaje y esas mentes privilegiadas en los congresos, digo, en el gremio, ¿cómo son los congresos, no? Son congresos llenos de situaciones para compartir, de enterarnos de lo que están haciendo los colegas en todos los lugares del país, de tener una convivencia increíble, nos divertimos mucho, nos gusta comer, compartir, bailar, colaborar, porque parte de todo eso es también la vivencia de la sexualidad, ¿no? La vivencia de la sexualidad es toda esta parte que tenemos que estudiar y atender, pero también es esta forma de, a través de esa vivencia de tengo un cuerpo, tengo unas emociones, tengo un cerebro que me ha llevado a estar estudiando todo esto, pues lo comparto con el público, lo comparto con la gente y aquí estoy pues con el gremio. Entonces, además de todo, los congresos de FEMES suelen ser fiestas de mucha convivencia y a veces no nos vemos en 2 años, pero sabemos que ahí vamos a estar muy felices conviviendo. Entonces, pues nada, esta invitación es extensiva para quienes nos van a acompañar, tanto en el Congreso como quienes nos están acompañando en la cobertura del mismo, pues para que vean todas estas posibilidades del Congreso de FEMES. Y ahora sí, me gustaría por acá que ya me contestó Esther, sí, ya estoy lista, cederle la palabra a nuestra querida Esther Corona, como decíamos, piedra fundacional y fundamental de la sexología en México. Mi querida Esther, te doy la palabra, andas ya por acá, bienvenida. Aquí estoy, Verónica, muchísimas gracias, gracias por las palabras y la presentación. Bueno, llego un poco tarde a la conferencia, desafortunadamente o afortunadamente, muchas de las actividades internacionales hechas por Zoom, etcétera, no me dejaron participar previamente, pero quiero nada más señalar, pues, como tres cosas. Una es que dentro de este Congreso, y nuevamente quiero relevar el papel que México juega en el terreno internacional. Y en ese sentido, en el Congreso vamos a renovar la información sobre la Declaración de Justicia Sexual que está preparando la Organización Mundial, es decir, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, la OAS, y vamos a tener la colaboración, desafortunadamente únicamente por eh, vídeo, de Alan Jamy, profesor emérito francés, que nos va a hablar más ampliamente de a dónde estamos en esta iniciativa, que es algo muy interesante porque va inclusive más allá de los derechos sexuales para buscar una
visión más, todavía más inclusiva y que tome en cuenta a todos aquellos grupos que están, como se dice, marginados, dejados atrás, es las palabras que usamos. Entonces, vamos a tener un simposio donde participarán renombrados juristas mexicanos, sexólogos, que nos van a hacer el favor de acompañarnos, Víctor Hugo Flores y Ricardo Hernández Forcada, además de Alan Yami. Yo coordinaré esta actividad, que espero que es muy interesante y es muy nueva y nos lanza a perspectivas aún todavía más amplias de las que ya trabajamos. Es decir, estamos luchando todavía por el reconocimiento de los derechos sexuales, pero no son una realidad para la gran mayoría del mundo en este momento. Ese sería por una parte. Por otra parte, voy a hacer un llamado porque la UAS también, junto con el Fondo de Población a nivel internacional, estamos preparando lo que denominamos el informe global sobre educación sexual fuera de la escuela, que es también una gran actividad global y en la cual queremos que participe México, y haré un llamado muy específico para que nos compartan todo lo que están haciendo nuestros asociados de FEMES y aún personas que no son asociadas en el terreno de la educación sexual fuera de la escuela. Y todas esas cosas que permanecen sin registrar, desafortunadamente también sin evaluar, etcétera. Pero hay una gran cantidad. Yo viendo el programa veo que hay mucho que queremos que nos informen y vamos a pedirles que por favor, desde ahora lanzo el llamamiento para que ya veremos cuál es la forma más adecuada a través de FEMES, a través de correos electrónicos, etcétera, que nos envíen toda esta información para que pueda aportarse a este informe global mundial. Y por otra parte, algo que también yo creo que pues no sé si ya se habló, pero algo muy importante es que la FEMES pues está cumpliendo ya varias décadas de trabajo y vamos a tener un simposio en donde vamos a tener el aporte de presidentes, vicepresidentes de de FEMES a través de los años para que nos digan desde su experiencia cómo ha cambiado la visión de la educación de la sexualidad y de la sexología en general en México. Es decir, tenemos mucho la tendencia a menospreciar los cambios y a pensar que, uy, no ha pasado nada, estamos igual, no avanzamos, etcétera. Yo creo que sí hemos avanzado y eso lo recalco en todas nuestras presentaciones y creo que va a ser muy importante volver a retomar en las voces de los protagonistas, etcétera, qué pasó desde que la FEMES se fundó, pero no nada más de eso. Yo voy a hablar un poquito sobre todo lo que pasó antes, porque nuevamente las experiencias no ocurren sin una revisión, además sin un cimiento en el pasado. Y si nosotros no recordamos, no repensamos todo lo que ocurrió antes de la década de los 60, 70, y en ese periodo, no vamos a entender muchas de las cosas y sobre todo no es nada más entender. No podemos revisar, evaluar, ver dónde están las piedras que se nos han atravesado en el camino, cuáles han sido los elementos y los determinantes que nos han ayudado a avanzar. Entonces también en ese sentido vamos a tener un simposio, panel, etcétera, muy interesante. Y yo quiero invitar a todo el auditorio a que asista a este congreso porque como ya lo mencionó Verónica y María Teresa, etcétera,
tienen el fundamento, digamos, el fundamento científico, el fundamento filosófico, el fundamento sociológico, también científico, por supuesto. Es decir, todo esto se conjunta en el Congreso. Son congresos también mencionados, eh, muy alegres, divertidos, que ofrecen también esta vertiente lúdica. Entonces, yo creo que va a ser una oportunidad excelente, enmarcada en un maravilloso lugar, que es Puerto Vallarta, que por allí estaremos y saludaremos a a todos los asistentes. Y un poco es también esta idea de que, bueno, ahí estaremos los viejos, viejos como yo, pero también estarán todas las personas nuevas que tienen que enterarse y tienen que renovar, es decir, entender por qué el día de hoy están allí. Y eso les permitirá, yo creo y espero, renovar su compromiso y ver cómo nuestras actividades contribuyen no nada más al desarrollo fino del hilo, del desarrollo de la sexología o la educación de la sexualidad, sino cómo esto contribuye al desarrollo de México como país, y también criticar, tener una visión crítica de por qué no hemos avanzado en ciertos aspectos, cómo podemos avanzar, cómo podemos ir más adelante. Yo creo que esa visión de ver un poquito hacia el pasado, sí, pero también pensar en las estrategias hacia el futuro es indispensable para movernos, y creo que el Congreso FEMES se las va a ofrecer. Muchísimas gracias, querida Esther Corona, vicepresidenta de la UAS, que es la Asociación Mundial para la Salud Sexual, y que Ya no, pues, ya no, ya no, ya no estás en la UAS, ya, querida. ya salí. Soy ahora nada más, soy la presidenta del Comité de Relaciones Internacionales, y también estoy en el Comité de Gobernanza junto con Eusebio Rubio, y en el Comité de Educación junto con varios colegas internacionales, y por supuesto, en el Comité Asesor junto también con amigos como Rodrigo, Osmar, etcétera. Y además, déjenme decirles que pronto tendremos elecciones en la UAS, y esperamos nuevamente que el grupo mexicano se vea tan representado como siempre lo ha estado. Pues muchas gracias por la actualización, Esther. Discúlpame por no haber estado actualizado, pero de todos modos sigue siendo una persona muy importante en la Asociación Mundial, y te lo agradezco, como sé que te agradecemos todos. Y retomo un poco también lo que decías de que la última década, yo creo, o esa es mi percepción, también esta profesionalización de la sexología ha crecido cada vez con más instancias que están ofreciendo, pues desde diplomados, o sea, posgrados, ¿no? Diplomados, maestrías, doctorados, cada vez hay más posibilidad de ser doctorado en sexología en México, y eso pues también ha hecho que, como bien nos compartía Esther, pues el gremio esté creciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de pasar a responder las preguntas que puedan tener, solo quiero redondear eso. Entonces, como bien decía Esther, a casi 30 años de la fundación de la FEMES, pues vamos a celebrar este 14º Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología con el lema Educación Integral de la Sexualidad para el Desarrollo Humano, en el que se sintetiza la relevancia de la comunidad sexológica nacional y le confiere a la educación integral en sexualidad el papel, ¿no?, de un elemento pivote para el desarrollo nacional, comunitario y personal, fortalecido en la actualidad por su inclusión, como decían también desde el año 2019, en la Constitución Política como parte del artículo 3, con carácter de obligatoria, laica, gratuita, científica y con perspectiva de género, ¿no? Eso nos lo habían compartido ya David y Rodrigo. Pero bueno, para cerrar, y pues celebremos juntos, como bien decíamos, con todas estas personalidades que nos van a acompañar de la docencia, de la clínica, de la investigación, de la difusión en sexología. Puerto Vallarta, la sede es el Hotel Fiesta Americana, y se va a llevar a cabo el Congreso del 24 al 26 de octubre, ya en unos días.
David Barrios y CICE son los que están pues al frente de toda esta organización. Y me gustaría preguntarles a quienes nos acompañan si tienen alguna duda, pregunta o gustan compartir alguna cosa. Si quieren pueden levantar la manita o simplemente tomar la palabra. ¿No? ¿No hay dudas, preguntas ni comentarios? Pues bueno, no sé si les... Ah, bueno, Andrea, adelante Andrea. Aquí estoy viendo tu manita. Ahí está, solo que estás Hola, muteada. buenos días. Soy Andrea Pérez. Yo tengo dos cuestiones. Una, ¿nos podrían decir como en 4 o 5 puntitos los especialistas cuál es el panorama de la sexual en México, de la sexualidad en México? O sea, si nos preguntaran cómo está la sexualidad en México, eh, en comparación con quién además, ¿no? Porque mencionaban por ahí que, bueno, México es punta de lanza. Entonces quiero suponer que el panorama de la educación sexual en México es buena. Ese es mi primer cuestionamiento. Y mi segundo cuestionamiento, el doctor Barrios decía que, bueno, se va a trabajar y se pretende incidir en lo que son las políticas públicas en México. Eh, en estas políticas públicas y con este nuevo gobierno, ¿en qué se debe hacer mayor énfasis? ¿Qué es lo más inmediato por resolver o lo más urgente dentro de las políticas públicas? Digo, sabemos que hay muchas carencias, ¿no? En la educación y muchas deficiencias, pero ¿por qué se debe empezar? ¿Cuáles serían esas propuestas de la FEMES? Gracias. Gracias, Andrea. Adelante, David. Bueno, yo diría para las respuestas o el intento de respuestas para Andrea, que el panorama de la sexualidad en México es variopinto. No podríamos decir que es homogéneo y que es uno solo. Tiene que ver con múltiples variables: localidad geográfica, ambiente social y político de cada lugar, pero yo podría distinguir tres aspectos en los que ha habido avances sustantivos. Uno de ellos es la demanda de respeto a la diversidad sexual, que se ve traducida en cambios legales, en normativas legales de diferentes entidades de la República, que, por ejemplo, garantizan el matrimonio entre personas del mismo sexo, simplemente para citar un ejemplo. El segundo aspecto del avance de la sexualidad tiene que ver con la lucha de las mujeres, entre ellas destacadamente las luchas feministas, que han podido legalizar o despenalizar en otros casos la práctica del aborto antes de cierto número de semanas. Habría que discutir si convendría ampliarlo. Esa es otra cosa muy específica y concreta. Y yo anotaría un tercer aspecto que a veces no se toma en cuenta, que es la incrustación o la participación, mejor dicho, de las y los educadores sexuales en los medios de comunicación social. Existimos comunicadoras, comunicadores que antes no podíamos tener un acceso al micrófono o a la cámara, y ahora comunicadoras y sexólogas como tú, querida Verónica, sexólogos de la vieja escuela como yo, entre muchos otros, tenemos acceso a los medios y llevar la difusión de temas sexológicos antes vedados a la opinión pública. En cuanto esos son avances. Yo diría que hay importantes detenciones o falta de avance. Voy a mencionar dos o tres. Cada año en México se están produciendo 400,000 embarazos en personas menores de edad, lo cual afecta no solamente la carrera y la educación de estas niñas y niños, de estos chavos y chavas, sino su vida misma, porque no es lo mismo meterse a estudiar una licenciatura que estar cambiando pañales y administrando biberones. Actividad muy respetable, pero creo que las chavitas, los chavitos deben abocarse a dos funciones: estudiar y echar relajo. Ya después vendrán otras cosas de importancia.
Otro aspecto es que la violencia sexual en México ejerce sus efectos deleterios día con día de manera terrible. No solamente los oprobiosos feminicidios, que siguen siendo una realidad cruel en nuestro país, sino simplemente el acoso, el abuso, el hostigamiento laboral y en distintos ámbitos que lleva a la victimización de muchas mujeres. Ahí tenemos una asignatura pendientísima que es avanzar en la educación integral de la sexualidad, que incluya, desde luego, el empoderamiento femenino y la autocrítica profunda de los varones para deponer sus violencias. Y agrego uno tercero, donde tenemos un rezago muy importante, y es el hecho de la prevalencia de múltiples disfunciones de la vida erótica en México, que no están siendo cabalmente atendidas. Hablo de anorgasmia, preorgasmia, eyaculación precoz, disfunción eréctil, vaginismos, inhibición del deseo. De pronto, las y los sexólogos atendemos los casos cuando ya se han instalado y se han desarrollado por muchos años. La educación integral en sexualidad evitaría que llegáramos a ese tercer nivel, por así decirlo, y que pudiéramos hacer profilaxis, reivindicando el derecho al placer de hombres y mujeres en México. La segunda pregunta de Andrea la contesto rápidamente. Me parece que tendría que ver con la necesidad de tener derecho de picaporte con las instancias políticas de México, la cosa pública, porque las y los sexólogos del país tenemos mucho que aportarle a los tomadores y tomadoras de decisión. Acogimos, creo que puedo hablar en plural con buen grado y con simpatía, la postura del nuevo gobierno respecto a impulsar la salud y la educación. Ahora, la pregunta pertinente es, ¿qué clase de educación? Educación integral en sexualidad, laica, gratuita, con perspectiva de género, de cuño científico. Y ahí creo que nosotros, las y los educadores sexuales, podemos apoyar de manera vigorosa a un sector que merece todo nuestro respeto y nuestra admiración, el sector magisterial. Admiramos profundamente al sector magisterial y creemos que no siempre tienen los recursos ni actitudinales, ni cognitivos, ni de habilidades didácticas. Los educadores y las educadoras rápidamente alzamos la mano y nos ponemos a su servicio porque el esfuerzo es magnífico. La política pública que lleve a la educación integral de la sexualidad a ser una realidad tiene que ser impulsada por todos los actores, todos los sectores de la sociedad y ahí, reitero, estamos más que puestísimas y puestísimos las y los educadores. Muchas gracias, David. Y le quiero ceder la palabra a Esther Corona. Adelante, Esther. Muchas gracias. Bueno, yo solo para complementar un poco lo que ha dicho David, con respecto a dónde estamos, mire, yo no tenía previsto para nada compartir en el Congreso el estado del arte de América Latina, que elaboramos cada 2 años, hicimos uno el año pasado. Entonces, como no tengo previsto tal actividad, si se abre una actividad en algún momento, pues encantada, pero he puesto en el chat la liga para la publicación, donde les puede decir cómo nos ubicamos con una visión como lo que yo llamo de fotografía, una visión hasta cierto punto estática y desde los informantes que elaboramos ese trabajo. Entonces los invito a consultarlo para que vean dónde estamos en realidad en comparación. Somos punta de lanza en algunas cosas, pero también hemos experimentado algunos retrocesos, mucho tiene que ver con la pandemia y también debo decir que algo que es extremadamente importante. Yo creo que, y tiene que ver con un poco lo que habló David, que la sociedad civil en México ha sido la fuerza motora de la sexología y la educación integral de la sexualidad. Y esto no se ha reconocido y muchas veces se ha denostado a la sociedad civil en el reciente pasado. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que se reconozca y en esto precisamente FEMES juega un papel importantísimo y es cierto que sí
a través de, por ejemplo, la participación en mesas de educación integral de la sexualidad, o en el GIPEA, la ENAPEA, o a través de muchas otras instancias, se nos reconoce, cosa que no ocurre en otros países. Luego, entonces, es esencial que reivindiquemos, y esto también tiene que ver con nuestra historia, el papel fundamental que ha jugado la sociedad civil. Sin nosotros como sociedad civil, la educación integral de la sexualidad, la sexología, no se habría movido. Y en ese sentido, el papel nuevamente que juega el Congreso es fundamental para mostrar a través de la evidencia lo que hemos logrado hacer. Entonces, ojalá haya la posibilidad de en cualquiera de los simposia o cualquiera de las actividades para presentar algo más sobre esto, pero con mucho gusto comparto eh, múltiples videos que hemos presentado en varios foros, y por supuesto ahí está la publicación, y hay otras varias publicaciones, y estamos trabajando actualmente. Cada vez estamos tratando de ver mucho este trabajo en América Latina, en el mundo, y cómo nos ubicamos en comparación. Gracias. Muchas gracias, Esther. Y bueno, Esther, como bien dice, nos compartió el link en el chat para que quien guste abrirlo, adelante. Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Vero. Complementando muy brevemente lo que responden ya mis colegas David y Esther, para Alejandra. Em, creo que dentro de este panorama, Alejandra, y sin ser redundante con lo que compartieron Esther y David ya, tenemos una deuda histórica muy grande a la mujer, a la reparación de daños. Hay todavía heridas muy grandes de la violencia sexual en nuestro país que siguen ocurriendo, y esta gran disparidad de todos los Méxicos que hay dentro de México, ¿no? La realidad que se vive en Ciudad de México no es la misma a la que se vive en Oaxaca o en la sierra, en Chihuahua. Y ahí creo que tenemos un gran reto en este concepto de equidad de acceso al mejor nivel de bienestar que puede dar la salud pública, y tenemos un reto grande. Sobre tu segunda pregunta de la necesidad de incidencia en políticas públicas, si bien FEMES trabaja en conjunto con la SEP y con CONAPO en todo el diseño de la currícula de educación sexual, y ahí subrayo un avance grandísimo de los últimos años, el que tengamos educación integral en sexualidad en los libros de texto gratuito a partir de la nueva escuela mexicana desde el año pasado. Pero hay retos particulares en política pública. Uno tiene que ver con la protección de niñas, niños y adolescentes ante todos los riesgos de trata, explotación, grooming y violencia sexual. Ahí tenemos todavía una deuda muy importante con nuestras infancias y adolescencias para protegerles de estos riesgos. También del acceso a contenidos eh, explícitos sexuales en Internet. Vamos a presentar justo en el Congreso, ahora en FEMES, un estudio de la situación que hay en México de la exposición de niñas, niños y adolescentes a pornografía en línea, porque estamos empezando a ver que hay conductas que se están desarrollando a partir de la imitación por el temprano acceso que tienen las infancias ya a contenidos explícitos sin el acompañamiento y orientación. Otro, indudablemente, es la capacitación del magisterio. Lo hablaban David y Esther ya. Tenemos educación sexual en los libros de texto, y está capacitado todo nuestro magisterio para impartir esa educación sexual, ¿no? Es una gran pregunta. Quienes van a llevar esa educación a las niñas y niños deben de tener la formación más completa posible para llevarla de la mejor manera. Y tenemos temas terribles también que atender, como los altos índices de pornografía infantil que se produce en nuestro país, que se produce y se consume en nuestro país, en materia de política pública, planificación familiar para la sostenibilidad, ya no solo para prevenir embarazo en adolescentes, sino tantos embarazos no deseados que tienen lugar en nuestro país. Si bien ha habido un gran avance en la política de aborto seguro, todavía nos falta que en todos los municipios del país cualquier mujer tenga derecho a interrumpir un embarazo cuando lo requiera. Y en temas de diversidad también, pasar del papel a la realidad. Tenemos, pues en todos los países hay autorizada la convivencia y el matrimonio, más seguimos siendo el segundo país más alto en transfeminicidios a nivel mundial. Nos falta todavía mucho por incidir en la sociedad para combatir todas estas
estas fobias. Concluiría por ahí para no ser redundante. Sí tenemos grandes avances, como decía Esther, los retos siguen siendo aún muy grandes y sobre todo, y creo que aquí viene a colación el tema de la justicia sexual, hay muchas poblaciones en marginación, en vulnerabilidad, con quienes tenemos una deuda histórica para resarcir y para restituir el total acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Vero, querido. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, David, adelante. Sí, muy brevemente, solamente es para despedirme porque por necesidades de la producción estoy grabando unos videopodcasts, me tengo que retirar. Quiero agradecer la presencia de los medios de difusión social, agradecerle a mis compañeras y compañeros de mesa, a ti, Verónica, por esta coordinación y desde luego a la primera educadora sexual de México, la maestra Esther Corona, por habernos acompañado, por haber contribuido de manera tan importante a esta sesión. Les agradezco mucho su atención, me tengo que retirar, seguramente la rueda continúa, pero con toda mi gratitud les solicito muy gentilmente difundan nuestro congreso, que expanda la información, porque merece la pena, es un congreso importante y creo que va a ser muy significativo esta 14ª edición. Muchísimas gracias, me despido. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, mi querido David. Y bueno, pues nosotros vamos a estar ofreciéndoles a los colegas de los medios de comunicación entrevistas con nuestros voceros, nuestras voceras, ya sea para hablar en general sobre el Congreso o quien tenga algún tema específico para que quiera tratar, ¿no? Como en este momento, me escriben, por favor. Ahí ya tienen todos mis datos y con mucho gusto, pues yo les voy a ir pues reuniendo con quienes puedan responder sus preguntas. Y yo creo que si les parece bien, pues podemos ir también cerrando la rueda de prensa, a menos que haya alguna otra pregunta que quieran formularnos. Pues yo creo que con esto podemos ya cerrar y les invitamos, como decía David, a que nos difundan, que compartan Perdón, esta pero información. alguien alzó la mano. Disculpa. Ay, ¿quién? Ay, Pero la adelante, mano veo. física, no la manita de dibujito. Sí, gracias. Sí, dime. Como no veo tu nombre en el banner, no te lo puedo decir, pero dímelo. Dímelo tú y pregúntanos. Adelante. Está silenciado tu micrófono, compañera. No escuchamos lo que estás diciendo. No, está como estás en silencio. A ver, Ah, ya lo activé. súper. Hola, María Elena Zúñiga del portal Una tarde de sexo. Mucho gusto a todos y gracias por compartir esta información del Congreso. Pregunta, para los que no vamos a ir físicamente al Congreso, ¿habrá algunas transmisiones por redes sociales de algunas conferencias, de alguna información? ¿Cómo van a cubrir esta parte para los que estamos a distancia? El Congreso está diseñado para ser presencial, María Elena, querida, un gusto saludarte. Hola. No obstante, tendremos grabación de algunas de las plenarias que posteriormente en las redes de Facebook de FEME se transmitirá, pero solo habrán 4 o 5 actividades que se filmarán y transmitirán posteriormente. Realmente es un congreso para vivirlo presencialmente, así que les invitamos, todavía tenemos una semana para inscribirnos y asistir. Claro, muchas gracias, Rodrigo. María Elena. No, gracias a ti. De todos modos, sí te recomiendo que, pues a lo largo de estos días, del 24 al 26, estés pendiente del Facebook de FEME, sobre todo, pero bueno, en general de nuestras vías de comunicación, donde, como bien dice Rodrigo, pues vamos a estar subiendo, no todas las conferencias, pero sí, pues highlights del Congreso. Y insisto que quien guste posteriormente, también podemos, o sea, vaya, yo quisiera que esta vía de comunicación no se quede solo en pre-congreso, sino que también posterior al congreso, quien quiera puede retomar la información. Sí, Rodrigo. Brevísimo, nada más también comentar sobre lo que dice María Elena, que tendremos las memorias del Congreso escritas y habrá un resumen de cada una de las ponencias, conferencias plenarias, de todo lo que se va a presentar. Va a haber un resumen en las memorias que publicaremos al final del Congreso. Gracias, Me Vero. parece muy bien, muchas gracias. No, al contrario, ya se los vamos a hacer llegar. Entonces, pues bueno, vamos a revisar las ventanitas y
si ya no hay otras preguntas, pues me gustaría darles las gracias de nuevo por asistir aquí, por divulgar, por compartir toda esta información. Insisto, cualquier duda, pregunta, entrevista que deseen, con mucho gusto la podemos gestionar. Y pues agradezco la presencia de Rodrigo Moeno, presidente de FEMES, de David Barrios Martínez, presidente del 14º Congreso de FEMES, de Esther Barrios, nuestra figura clave, y Esther Barrios, ya ando mezclando, de Esther Corona, nuestra figura clave en la sexología mexicana, y pues yo, una servidora, Verónica Maza Bustamante, les agradezco su presencia, y pues nos vemos muy pronto. Quienes puedan ir a Vallarta ya nos vemos, y si no, estaremos con mucho gusto Y compartiéndoles toda muchas la gracias información. a la doctora Tere Hurtado también de la Comisión Ay, mi Tere, yo Científica. ando ya toda dispersa, sí. También nos acompaña el querido doctor Juan Antonio Rodríguez, que será el maestro de ceremonias de la inauguración y clausura. Gracias por acompañarnos. Y a cada una y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y difundir. Hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias a Gracias. ustedes, mucho éxito en el Congreso. Les vamos a echar porras. Muchas gracias. Eso, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, bye bye. luego. Bye bye, hasta luego. Gracias a Tilis. Hasta la próxima.